Estamos en una fecha muy especial porque se conmemoran 30 años de la desaparición del doctor Guillermo Bonfil. Guillermo Bonfil fue maestro mío, fue maestro en el aula y fue maestro en el campo. Lo que siempre me llamó la atención de Bonfil fue su afán tesonero, tenaz. Era algo así como un guerrero de qué cosa, un guerrero de un conjunto poblacional, de un conjunto de personas oprimidas, de personas vulnerables, de personas que realmente estaban en el fondo de la estructura social, que son los indígenas. Y Bonfil, me acuerdo muy bien que cuando salíamos al campo, evidentemente era un hombre que observaba todo, que se fijaba en todo, que tenía interlocuciones constantes con la gente, con los informantes. No había jamás en él una distracción, no había un desvío de la atención, porque siempre tomaba en cuenta cada objeto, cada persona, cada habitación, cada animal doméstico, y todo eso desde hace muchos años le había generado una especie de piel muy vibrante, muy permeable a las necesidades, a los requerimientos y a lo que la gente deseaba, lo que la gente necesitaba y que la gente requería. Y particularmente estas poblaciones de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. Se daba cuenta muy bien que efectivamente México es un país pleno de mestizajes. Es un país donde evidentemente hay toda clase de cruces, hay mestizos, hay afrodescendientes, hay indígenas, hay gente europea, hay menonitas, hay mormones, hay norteamericanos. A últimas fechas tenemos una multitud de migrantes que han arribado a nuestro país y algunos ya han creado mixturas, han creado mezclas con la población ya residente previamente a la llegada de ellos. Pero básicamente las poblaciones originarias tenían un acervo, un tesoro muy particular, muy propio, que es lo que Bonfield llama civilización mesoamericana. Recordemos que según el doctor Paul Kirchhoff, que inventa el concepto Mesoamérica, Mesoamérica era un área cultural, un área, o sea, una demarcación espacial, porque eso es lo que significa área en español, un área de demarcación espacial donde existían culturas semejantes, culturas articuladas entre ellas, culturas que se nutrían unas a otras. Esta civilización mesoamericana en gran parte fue destruida. Fue destruida precisamente por la conquista y la colonización españolas, porque como todo el mundo sabe, hasta algunos locutores de la televisión comercial, hubo muchos genocidios, hubo muchos ecocidios, hubo grandes matanzas, hubo una tenebrosa esclavitud, hubo servidumbre, incluso trabajo asalariado muy terrible, muy precario, muy pugnaz y terrible. Y gran parte de la población aborigen de lo que ahora es América desapareció, se difuminó, se evaporó prácticamente, que aún así encontramos que lo que se llama América Latina, aquellas partes conquistadas y colonizadas por España y Portugal, perviven incluso con gran relieve, con gran importancia, con gran relevancia, los pueblos originarios. Estos pueblos originarios se van introyectado en sus culturas, en la piel y en las entrañas de Guillermo Bonfil. Bonfil era prácticamente un intérprete, un traductor, un decodificador de las culturas originarias y descubre algo que algunas personas habían descubierto, pero solamente en términos puramente epidérmicos, sin ir muy al fondo. Descubre que esta civilización mesoamericana rige en gran parte de nuestra vida cotidiana, rige en gran parte nuestras penurias y goces de cada día, de cada jornada. O sea, es una civilización viva, no es una civilización muerta, no es una civilización que haya agonizado y haya desaparecido, porque lo que se nos ha hecho creer, incluso muchas veces desde la infancia, es que los indígenas son pueblos cuya época ya pasó, son remanentes del pretérito, ya no son nada,
y sus culturas están difuntas, han perecido bajo el embate de la llamada civilización occidental. Y no, descubre Bonfil que la cosmovisión, que los hábitos, que las costumbres, que la culinaria, que la indumentaria, que el culto a los astros, esta civilización mesoamericana sigue perviviendo, sigue respirando y sigue llenando, evidentemente, el contenido básico de los personales. Entonces, por eso es un gran descubridor de esto. No digo que lo haya hecho por una especie de genio particular o personal. Ya desde los años 60, las reivindicaciones propiamente étnicas, las reivindicaciones culturales de los pueblos originarios estaban saliendo, estaban extrovirtiéndose, estaban generando incluso preocupación en todos aquellos grupos que tienen una proclividad genocida, que tratan de negar a los indígenas y a los afrodescendientes. No, no solamente que Bonfil haya descubierto eso, porque muchos investigadores, incluso de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, de alguna manera lo estaban de alguna manera rascando, estaban dándose cuenta de estos movimientos indígenas que estaban saliendo a la luz. Hay que recordar, por ejemplo, que en la Convención de Aguascalientes en 1915, los zapatistas presentan sus demandas agrarias, las demandas agrarias de los pueblos campesinos. Esas demandas las presenta el licenciado Miguel Mendoza López, pero no existían las reivindicaciones étnicas, el derecho a la cultura, los derechos culturales propios de los pueblos aborígenes, aunque Zapata generó muchas interlocuciones con pueblos nahuas, incluso en el idioma de ellos. Y entonces, no es posteriormente, y hacia los años 60 del pasado siglo, que efectivamente estos movimientos indígenas empiezan realmente a salir a la luz, a alumbrar además las mentes obtusas y cerradas de muchas gentes que no se habían dado cuenta, que no habían tomado en consideración este tipo de movimientos. Entonces, eso influye a Bonfil, influye a Stefano Borese, influye a Mercedes Olivera, influye a Margarita Nolasco, crean el famoso grupo de lo que llamaron de los Magníficos, en réplica a una película norteamericana y otra anterior japonesa de Akira Kurosawa. Entonces, los Magníficos, evidentemente, cuando yo era alumno de Bonfil, me acuerdo muy bien que eran constantemente vituperados, injuriados, atacados, porque lo que privaba en ese momento era el indigenismo oficial, que era un indigenismo de asimilación, convertir al indígena en una especie de caballero de la urbe, de la capital de México, que los indígenas se parecieran a Emilio Tuero, o a Arturo de Córdoba, o a María Félix, o a Dolores del Río, ¿no? No, de lo que Dolores del Río, antes de hacer su papel de María Candelaria, por supuesto, ¿no? Entonces, estos movimientos están evidentemente influyendo también a la comunidad antropológica. Esta comunidad antropológica estrecha sus lazos con los movimientos indígenas y se convierten los antropólogos en aliados indispensables de los movimientos indígenas, y un articulador esencial fue Guillermo Bonfil. Su libro Meco Profundo, bueno, es una investigación científica, pero también es básicamente un manifiesto. Un manifiesto que en América Latina quizá es tan importante, digamos, como el manifiesto comunista en la historia del mundo, y especialmente lo que atañe precisamente a los pueblos explotados y oprimidos del llamado Tercer Mundo. Claro, Bonfil, alguna vez me dijo Arturo Barban que Bonfil no era precisamente muy productivo en el sentido de que le faltaba mucho por escribir. Aún así, la maestra Lina Odena, creo pues, ella recuperó lo que llama obras escogidas de Bonfil, y en cada página, en cada hoja, en cada línea y casi en cada palabra, Bonfil está exponiendo, además con un español muy bien elaborado, está exponiendo las reivindicaciones y las demandas de los pueblos indígenas. En ese sentido, precisamente, lo que está irrumpiendo en este momento es una gran polémica, precisamente la conmemoración de la conquista y la colonización, lo que surge, digamos, de una manera notoria, es una polémica resucitada por lo siguiente. Hubo una época, digamos, los años 20, los años 30 en nuestro país, donde se peleaban los indigenistas con los hispanistas. Los hispanistas, como José Vasconcelos, decían que todo lo civilizatorio en México y en América Latina lo trajo España o Portugal, y los indigenistas, como Diego Rivera, como Frida Kahlo y muchos más,
planteaban que la auténtica civilización es la civilización indígena, y esta polémica, que era un poco absurda y con demasiados ribetes ideológicos, resucita ahora. No es tanto hispanistas contra indigenistas, sino una especie de ideología occidentalista neoliberal contra un indigenismo que pretende generar condiciones de equidad, de reconocimiento cultural a los pueblos sempiternamente explotados y oprimidos, particularmente los pueblos indígenas. En este sentido, de repente nos encontramos con que Colón es negado y se pretende hacer una estatua de una mujer indígena, un poco para dar a entender pues, la iluminación que los pueblos indígenas le han dado a nuestro país y a todos los países de América Latina. Sin embargo, evidentemente, de lo que se trata aquí es de reconocer que más que una civilización mesoamericana que está viva, yo digo que existe una civilización mexicana que se nutre y que se alimenta y que crece y se hace y se desarrolla a partir de una serie de hábitos, de costumbres, de rasgos y complejos culturales provenientes de multitud de fuentes. Sí, la herencia mesoamericana es importantísima y está presente. También está la herencia española, evidentemente, es decir, estamos hablando el idioma castellano, la religión católica es la prominente todavía en este país. Existe multitud de músicas, por ejemplo, corridos, saberes tradicionales, culinaria, multitud de elementos que vienen desde la colonia y que son parte integrante de una cultura nacional que no es un pensamiento único, sino que debe alimentarse precisamente de lo que Bonfil señalaba, del hecho de que la cultura nacional debe ser una convergencia armónica de diferentes fuentes culturales y no simplemente el intento del Estado o de las clases hegemónicas de imponer un solo tipo de cultura, un solo tipo de caminar, de respirar, de contemplar el mundo, ¿no? Y precisamente esa característica del México pluricultural empieza a reconocerse cuando se modifica el artículo 2 de la Constitución, pero fue una lucha bastante prolongada, bastante tenaz, bastante pugnaz, bastante dificultosa. Entonces, y sin embargo, detrás de todo eso está Guillermo Bonfil. Es decir, su cerebro, su capacidad, su sensibilidad, su creatividad, está siempre detrás de toda esta serie de transformaciones que actualmente está teniendo el país. Me parece, sin embargo, que habría que reconocer que no se trata entonces de crear una especie de romanticismo indigenista. Me acuerdo muy bien que nuestro colega Andrés Medina alegaba que las tesis de Bonfil eran hasta cierto punto de carácter romántico. Bueno, sí, hay hay un haz de romanticismo en el pensamiento de Bonfil, porque Bonfil no era un positivista. Es decir, la escuela positivista señala que deben diferenciarse los juicios de valor de los juicios de hecho y que los científicos sociales no pueden usar juicios de valor, o sea, puntos de vista subjetivos acerca de los acontecimientos. En realidad, ellos lo hacen, los positivistas, aunque lo nieguen. Y Bonfil era muy abierto en ese sentido. Para él, evidentemente, había un torrente, un tsunami de sentimientos que le hacía ver a los pueblos originarios como los pueblos que realmente constituyen la médula y la sustancia de nuestra cultura mexicana y latinoamericana. Entonces, Bonfil, entonces, en este homenaje que le estamos haciendo, lamentablemente sentimos mucho su ausencia, porque él tendría que haber dicho muchísimas cosas acerca de lo que está sucediendo actualmente con el actual gobierno, con la cuarta transformación, con el neoindigenismo, con los nuevos senderos, con los nuevos caminos de la antropología, no solamente en México, sino en todo el mundo. Porque, digamos, a partir de Guillermo Bonfil empiezan a surgir una serie de ramales que podríamos llamar bonfilianos, y que evidentemente saturan nuestras pieles, saturan nuestras mentes y nos obligan a actuar conforme a lo que el propio Instituto de Antropología, Nacional de Antropología señala. En su fracción séptima del artículo 2, señala que hacemos investigaciones científicas precisamente para incidir en la solución de los problemas de la población del país. Y gran parte de esta población es, por supuesto, la población llamada originaria, la población indígena, que por supuesto no son simplemente residuales, no son los remanentes
de las poblaciones de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Es una nueva población con nuevas demandas que no es reacia ni repudia la modernización, sino todo lo contrario. Pero ellos quieren allegarse al ámbito moderno, a la modernización, a partir de su propia autodeterminación, a partir de su comando, a partir de la capacidad de tener ellos mismos las decisiones, la autodeterminación para decidir qué tipo de vida quieren llevar a cabo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que la Monfil se convierte evidentemente en una necesidad para todos nosotros, los científicos sociales, y debe irse convirtiendo esos pensamientos, esos sentimientos, en algo que invada precisamente también los corazones y los sentimientos de los mexicanos en general. Es decir, en ese sentido, me parece absolutamente correcto que este acontecimiento, esta Feria Internacional del Libro y del INA, se convierta pues en un homenaje que no sea simplemente una conmemoración, que no sea simplemente el lamento del fenecimiento de Bonfil, sino sobre todo el lograr nutrirse de sus enseñanzas, de alimentarse de aquello que nos legó, que nos dejó como una herencia valiosísima, y eso es importantísimo según mi criterio. Muchas gracias, ¿no? Gobierno de México.